Vamos a referirnos a dos conceptos que son muy usados, más el primero que el segundo. Me refiero a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, y vamos a relacionarlos con el sistema democrático. El tema gobernabilidad, para poder entenderlo de una manera sencilla, voy a apelar a dos fuentes. La primera es una fuente clásica, Platón. Este autor plantea que el político, el gobernante, es un piloto de navío. Una de las imágenes que Platón utiliza. Este piloto de navío tiene la obligación de conducir con eficacia el navío para que llegue a buen puerto, evitando el naufragio, el encallamiento, de tal manera que aquí el gobernante aparece como el piloto de una embarcación. Este es el primer ejemplo o precedente que voy a utilizar. El segundo está tomado de un personaje entrañable de Córdoba, del humor cordobés, que es Doña Jovita. Este personaje nos cuenta, en una de sus tantas anécdotas, que iba en su moto repartiendo empanadas y pastelitos. Estos iban en una canasta que llevaba en uno de los brazos y con el otro conducía la moto. En un momento dado se produce un accidente y pierde estabilidad y la moto cae y queda desparramada la mercadería a un lugar del camino y en el otro lugar del camino Doña Jovita. Esta dice, explicando lo que había ocurrido: se me desgobernó la moto. Subrayo, se me desgobernó la moto. ¿Qué quería decir nuestro personaje? Que había perdido el control del vehículo, por tanto no había podido llegar a donde iba y quedó el vehículo averiado y la tripulante, Doña Jovita, también, y la mercadería desparramada en el camino. Fíjense que a partir de estas dos imágenes, una la del gobernante como piloto de un navío en el discurso platónico, el otro como esta viejita que conducía una moto que se le desgobernó, al decir de ella, y por tanto se cayó la conductora y se desparramó la mercadería. Estas dos imágenes nos permiten entender con facilidad este concepto de gobernabilidad. ¿Qué sería esta gobernabilidad? Nada más ni nada menos que la capacidad de conducir, en este caso no ya un vehículo, sino desde el gobierno, los negocios públicos y permitir que esta comunidad logre sus objetivos. El gobierno como conducción que permite que se logren objetivos. El gran objetivo del Estado, la realización del bien común. Esta es una idea de gobernabilidad que
si bien es cierto que es muy antigua el concepto, la idea, hace ya varias décadas se puso en tela de juicio, e incluso más. Se vio este concepto como opuesto a la democracia. Me explico. Allí por la década del 70 del siglo pasado, ocurrió que en las sociedades democráticas más avanzadas se producía un aumento de los reclamos sociales, de los reclamos ciudadanos, de los intereses, la búsqueda de una participación más directa de la ciudadanía. Y entonces, desde un análisis sistémico, se va a decir por un grupo de autores que una sociedad democrática y un gobierno democrático, frente a las demandas crecientes de la sociedad, para evitar que se volviera ingobernable esa sociedad, había que tratar de reducir esas demandas, esos reclamos. Fíjense ustedes que en este planteo aparecería que asegurar la gobernabilidad estaría reñido con aumentar la participación democrática de la ciudadanía. Y por eso, durante un cierto tiempo, se planteó tanto en la discusión académica como en la discusión política que este argumento de la gobernabilidad era un argumento antidemocrático. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Ocurrió que en un análisis más sereno, más ecuánime, se advirtió que una sociedad democrática, que un gobierno democrático necesita ser eficaz en el logro de sus objetivos. Si bien es cierto que puede ser más difícil asegurar decisiones que lleguen de manera rápida y eficaz al cumplimiento de los objetivos y respetar la participación democrática de la ciudadanía, incluso aumentar esta participación, no eran incompatibles. Y se comienza a utilizar un término que llega hasta el día de hoy, gobernabilidad democrática. ¿Qué sería esto? Sería una democracia en la cual la participación ciudadana no se contradiga con la eficacia de la gestión del gobierno y que éste pueda llevar a buen puerto, fíjense, utilizo la expresión clásica, a buen puerto el navío, es decir, a lograr los objetivos que son, repito una vez más, asegurar el bien común. Una sociedad democrática y un gobierno democrático, para acudir a la expresión de aquel personaje cordobés, Doña Jovita, debe evitar que se desgobierne el vehículo. Desgobernar sería, en definitiva, perder la capacidad de conducir los negocios públicos a buen puerto. Con esto hemos
explicado el concepto de gobernabilidad. Hay otro concepto, el de gobernanza, que a veces aparece como similar, otros como distinto del concepto de gobernabilidad. También este concepto de gobernanza tuvo un origen hace algunas décadas en las cuales se lo vio como un concepto antidemocrático. Me explico. Cuando se plantea modernamente el concepto de gobernanza, se habla de la presencia eficaz de un conjunto de actores económicos en la gestión gubernamental. Entonces se planteó lo siguiente por sus críticos, diciendo algo así como: cuando se habla de gobernanza, se habla en definitiva del predominio del mercado sobre el Estado, y este sería un concepto emparentado con una visión del llamado neoliberalismo, que descalifica o minimiza la actuación de los actores políticos, del rol que la ciudadanía y los poderes públicos tienen, y cede ante los intereses y las presiones del mercado. En realidad, lo que ha ocurrido posteriormente en lo que yo llamaría una revalorización del concepto de gobernanza y una vinculación de este concepto con el de la democracia, tanto a nivel societario como a nivel gubernamental, es de que puede y debe haber una gobernanza democrática. Así como veíamos hace un rato, el concepto de gobernabilidad democrática, acá podemos hablar también de un concepto de gobernanza democrática. ¿Qué sería esto? Nada más ni nada menos que un esquema en el cual el Estado se coordina con el mercado sin perder su rol, sin ahogar la participación de los actores económicos y sin minimizar el rol de la ciudadanía para lograr un buen gobierno. Es decir, que un buen gobierno es aquel que logra compatibilizar estos actores en el logro del objetivo propio del Estado, asegurar el bien común. Y así aparece este concepto de gobernanza democrática. Gobernabilidad democrática y gobernanza democrática son dos términos que hoy se usan y bastante en la academia y también en la vida política práctica. Espero que les haya quedado claro estos dos conceptos. Algunas lecturas que estamos subiendo les van a ayudar a completar este tema, que es un tema muy importante en la vida política contemporánea. Muchas gracias.